Bien, estamos viendo parábolas que tienen su vértice fuera del origen. La pregunta 5.29 dice, encuentra las coordenadas del vértice. Vértice de la parábola y cuadrada más 20x más 2y menos 39 igual a 0. Muy bien. Entonces, observando la ecuación general, no hay mucha información ahí, pero podemos deducir que como el cuadrado está en la y, como el eje y es vertical, va en contra del sentido común. Si el eje y es vertical y el cuadrado está en la y, es porque es horizontal. Es una parábola horizontal. Entonces, ya a partir de la ecuación general tenemos que es una parábola horizontal. Bien, lo que vamos a hacer es ahora convertirla en su ecuación ordinaria o canónica, ¿de acuerdo? Vamos a ver dos métodos. Primero vamos a ver el método difícil. Es importante ver el método difícil. Si realmente se podría utilizar el método fácil, que solo son unas cuantas fórmulas y listo. Pero el método difícil es más útil porque se puede aplicar también en la elipse y en la hipérbola, para no tener que memorizar tantas fórmulas, porque por sí son muchísimas fórmulas. Entonces, el método fácil tiene la ventaja de que es más rápido. Y si tienes un formulario, lo puedes hacer muy rápido. Pero si no tienes ese formulario, no siempre te van a dejar sacar un formulario en el examen. Entonces, esa sería la desventaja. Saber hacer el método difícil te va a servir no solamente para la materia de geometría analítica, sino también para tu examen de admisión a la universidad. Cuando presentes el examen, ahí no va a haber ninguna posibilidad de sacar un formulario. Entonces, por eso es importante que dominemos también el método difícil. No es tan difícil como dice su nombre, en realidad solamente consiste en hacer factorizaciones. Bien, entonces vamos a ver, eso lo vimos en la circunferencia, pero ahora vamos a ver aplicado en la parábola. En la parábola es incluso más fácil que en la circunferencia. Lo que tenemos que hacer es primero ordenar las variables de la y, bueno, ordenar los términos de la y en un solo paréntesis, ¿de acuerdo? O sea, y cuadrada y más 2y los incorporamos dentro de un paréntesis, así. Y luego los demás términos, los que no tienen la y, se pasan hacia la derecha, incluyendo el término de la x. O sea, por ejemplo, 20x pasa como menos 20x y 39 como más 39. Bien, dejamos el paréntesis a la izquierda. Vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir anotando los pasos. Primero, ponemos los términos de la variable cuadrática y lineal en un paréntesis. Los términos cuadrático y su correspondiente lineal en un paréntesis. Cuadrático quiere decir el que tiene el cuadrado. Por ejemplo, si fuera la x la que tuviera el cuadrado, entonces estarían x cuadrada y x en el paréntesis. Pero como el que tiene el cuadrado es la y, entonces dejamos las y's encerradas en el paréntesis. Y lo demás lo pasamos hacia la derecha. ¿Bien? Entonces dejamos el término cuadrático y su correspondiente término lineal, es decir, la otra y, la que no está al cuadrado. Esa se llama la y lineal. Bien, o sea que tiene y a la 1, y con exponente 1. Aunque el 1 es invisible, es como si aquí tuviera arriba un 1, pero no lo vemos, pero ahí está. Bien, ¿cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto? Bien, recordemos que lo que tenemos que hacer es enfocarnos al término lineal. La mitad del coeficiente, o sea, por ejemplo, en este caso la mitad de 2, es 1. Y elevado al cuadrado nos daría 1. Entonces sería más 1. Se le agrega al final este término más 1 que le estoy agregando, lo voy a poner en color rojo, siempre lleva un signo positivo. ¿Bien? Eso se llama completar el trinomio cuadrado perfecto. Completar trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se hace esto? Dijimos que es la mitad del término lineal del coeficiente. La mitad del coeficiente del término lineal elevada al cuadrado. Se agrega la mitad del coeficiente
elevada al cuadrado y con signo positivo. Bien. Ese más 1 que le agregué del lado izquierdo, aquí está el signo igual. Entonces, si del lado izquierdo de la ecuación se agregó un más 1, del lado derecho también tengo que agregarle un más 1. Lo voy a poner también después del 39. Así, más 1. Para que no se altere la ecuación. Ahora sí ya tenemos completo el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza el trinomio cuadrado perfecto? Tenemos que recordarlo y vamos a poner este paso. Factorización del trinomio cuadrado perfecto. Era la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del tercer término y el signo del término del medio. O sea que el término del medio no se hace nada, solo tomamos el signo, que sería positivo, la raíz de y cuadrada, que sería y en este caso la raíz de 1, que sería simplemente 1. Y todo esto va dentro de un paréntesis al cuadrado, porque en lo que queda después de factorizar un trinomio cuadrado perfecto, siempre va a ser un binomio al cuadrado. Entonces ya está factorizado. Del lado derecho, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hacer la reducción de los términos independientes. Más 39 más 1 nos daría más 40. O sea que queda como menos 20x más 40. Hasta aquí vamos bien. Pero ahora sigue otra factorización, que es la factorización de lo que quedó del lado derecho. Factorización por factor común. Entonces, para el lado derecho se usa factorización de factor común. Pero es un factor común especial para geometría analítica. Es un factor común en el que la x tiene que quedar positiva y con un coeficiente 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si le quitamos el 20 con todo y el signo? Que quede solamente la x. Eso es lo que queremos. Para que la x quede sola, ¿qué tengo que hacer? Quitarle este menos 20. ¿Dónde lo voy a poner? Afuera del paréntesis. Aquí. Y ahora vamos a dividir este menos 20x entre el menos 20 que puse aquí afuera. Vamos a poner este menos 20 con otro color, por ejemplo con azul. ¿Ok? Entonces menos 20x dividido entre este 20 de color azul, que es el factor común, nos daría x positiva. Esa es la intención, que la x quede sola y positiva. Listo. Más 40 dividido entre menos 20. Sería más entre menos menos 40 entre 20, 2. Así que adentro del paréntesis queda x menos 2. Eso que hice se llama factorización por factor común. Está bien. También podría haber quedado como menos x menos 40, pero no. Vamos a dejarlo así. Más x menos 40. No, así está bien. Es una factorización especial para geometría analítica en la que la x tiene que quedar con nada, es decir, sin un coeficiente. Digamos que su coeficiente es 1 únicamente. Y que además su signo sea positivo, que no quede con signo negativo. Esa factorización por factor común es específica para geometría analítica. Muy bien. Listo, vamos a poner el 20 nuevamente de color negro. Y listo, ya quedó la ecuación. Esta ecuación que obtuvimos así es la ecuación ordinaria o canónica. Esta nos aporta mucho más información que la ecuación general. Bien, la ecuación canónica o ecuación ordinaria es una ecuación de la forma y menos k al cuadrado, y menos k al cuadrado es igual a 4, menos 4p por x menos h. Se parece mucho a este tipo de ecuación. Y este tipo de ecuación corresponde a una parábola. Si el cuadrado está en la y, es horizontal, ¿de acuerdo? El cuadrado en la y es una parábola horizontal. Corresponde a una parábola horizontal. Pero además de que es horizontal, es positiva o negativa. En este caso, el signo del 4 nos dice que es negativa. Es una parábola horizontal, negativa, y el hecho de que tenga un término que acompaña a la x y un término que acompaña a la y,
significa que es vértice fuera del origen, o sea que es K y H, H y K. Entonces tendría vértice fuera del origen. Listo, ya tenemos entonces todos los datos que necesitamos. Por ejemplo, aquí junto a la X siempre está la H. Siempre no hay que buscarla en otro lado, siempre junto a la X. Esa es la H, pero además está cambiada de signo. Por ejemplo, aquí dice X menos 2. Si dice X menos 2 es porque H vale más 2. Bien, entonces H vale más 2. Vamos a apuntarlo hasta abajo. H igual a más 2. Y también tenemos acá que siempre acompaña la Y, pero siempre cambiada de signo. Por ejemplo, aquí dice Y más 1. Quiere decir que K vale menos 1. Así que vamos a apuntar también el valor de K. K es igual a menos 1. Ya tengo entonces el vértice y sus coordenadas 2, menos 1. 2, menos 1. Listo, ya tengo entonces el vértice. También podríamos extraer el parámetro, pero fíjate bien, para el parámetro, fíjate que el 4P, el menos 4P, está antes del paréntesis y es equivalente a este menos 20. Este menos 20 es equivalente a este menos 4P. Vamos a formular una ecuación para despejar la P. Entonces la ecuación va a quedar como menos 20 es igual a menos 4P. Y de aquí podemos despejar la P. Vamos a poner así. Por lo tanto, la P es igual a menos 20 dividido entre menos 4. El menos 4 que está multiplicando a la P va a pasar dividiendo debajo del menos 20. Menos entre menos es más. Cuando pasa dividiendo no debe de cambiar de signo. Menos entre menos es más y 20 entre 4 es igual a 5. Así que el parámetro vale 5. Vamos a poner, por lo tanto, el parámetro P tiene un valor de 5. Bueno, aquí yo difiero de algunos profesores que piensan que el parámetro tiene que ser un segmento dirigido, es decir, que se le dé un signo positivo o negativo. Yo no estoy de acuerdo en esto porque el signo lo establece la ecuación. Para mí, una distancia, como el parámetro, es una distancia, es un valor absoluto, es decir, que siempre va a ser positivo. Se puede decir que hay dos escuelas, ¿no? La escuela de los profesores que creen que el parámetro es un segmento dirigido y los que no creemos eso, que pensamos que la distancia, el parámetro siempre es una distancia, por lo tanto siempre es un valor absoluto, es decir, que no importa si mide 4 medido de derecha a izquierda, o 4 de izquierda a derecha, o 5 de izquierda a derecha, o 5 de derecha a izquierda, serían lo mismo. Muy bien. Ya tenemos entonces el parámetro. Bien, ahora, si dice la ecuación, si nos dice la ecuación que es una parábola horizontal negativa quiere decir que sin importar en dónde está el vértice, aquí está el vértice y el foco estaría hacia la izquierda, porque es horizontal y porque es negativa, ¿de acuerdo? Esa es una horizontal negativa. Si estuviera a la derecha el foco del vértice, si el foco estuviera a la derecha del vértice, entonces sería horizontal positiva. Si el foco estuviera arriba del vértice, sería vertical positiva. Y si el foco estuviera debajo del vértice, entonces sería vertical negativa. Estos son los 4 tipos de parábolas que conocemos en la geometría analítica. Muy bien. Entonces, ya tenemos la idea de dónde está el foco. El foco se encuentra a la izquierda, porque es horizontal negativa. ¿Qué tan a la izquierda? Pues una distancia de 5 unidades, porque el parámetro vale 5. Entonces el foco se encuentra 5 unidades más hacia la izquierda del vértice. Incluso sin tener el dibujo, podemos deducir las coordenadas del foco. ¿A quién le restamos? ¿A la X o a la Y? Le restamos a la X, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está más hacia la izquierda. La X, la coordenada X, la abscisa, siempre se relaciona con izquierda o derecha, mientras que la Y se relaciona con arriba y abajo. Si estamos hablando de que el foco se encuentra hacia la izquierda del vértice, entonces al que le tengo que restar es al 2, o sea, a la X, a la abscisa. 2 menos 5 es igual a menos 3.
Por lo tanto, el foco tiene coordenadas menos 3, menos 1. Es decir, dejamos intacta la coordenada y, la ordenada del punto. Menos 1 y menos 1. Tienen la misma ordenada, tienen lógica, porque están a la misma altura. Bien, entonces ya está. Tenemos las coordenadas del vértice, tenemos las coordenadas del foco. ¿Qué es lo que nos piden aquí en el problema? Dice, hallar las coordenadas del vértice. Es decir, ya resolvimos el problema. Pero vamos a aprovechar este problema para suponiendo que nos hubieran pedido todos los elementos de la parábola. ¿De acuerdo? No solo el vértice. Por ejemplo, si nos piden el lado recto ya está aquí. Aquí, el lado recto aparece en la ecuación, es 4p. En la ecuación dice 20, o sea que no hay que hacer mucho esfuerzo. Solamente fijarnos en el coeficiente del paréntesis. Si dice 20, sin importar el signo, entonces el lado recto mide 20. Un valor absoluto también, porque es una distancia. Es decir, la distancia desde el punto L hasta el punto R. Que para fines prácticos la distancia de L a R es la misma distancia que desde R hasta L. Por eso es que no importa el signo. Y entonces, eso para mí no es un segmento dirigido, es una distancia, ¿de acuerdo? Lado recto tiene un valor de 20 unidades. Eso es todo. Lado recto mide 20. Yo le pongo encima de la LR, lo marcamos como con una línea encima, una rayita. Mira, así. Ahí dice, el segmento LR tiene una longitud de 20 unidades. Nada más. O sea, el lado recto. El segmento LR se llama lado recto. Bien. Si nos piden la ecuación de la directriz, tenemos que pensar de la siguiente forma. Mucha atención. Ubicamos el vértice y el foco. Puedes hacer un dibujo sencillo. No es necesario que sea muy preciso. El vértice y el foco. El vértice tiene coordenadas menos 2, 1. Aquí estaría el vértice. Y el foco tiene coordenadas menos 3,1. No es cierto, perdón. El vértice tiene coordenadas 2,1. Es hacia la derecha. Perdón, es que vi menos 2. No. El vértice tiene coordenadas 2, menos 1. Es hacia abajo. 2, menos 1. Aquí estaría el vértice. Y el foco entonces tiene coordenadas menos 3, menos 1. Entonces sería hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. Aquí está el foco. Bien. Hacia la izquierda y a la misma altura que el vértice. Cuando me refiero a la misma altura, me refiero a la altura medida desde el eje X hacia abajo. Esta es la altura del vértice y esta es la altura del foco. ¿Cuál es la altura del vértice? Menos 1. ¿Y cuál es la altura del foco? Menos 1. Esa es la altura. O sea, es decir, la ordenada, la Y. Muy bien. Están a la misma altura. Muy bien. Y ahora vamos a ver, ¿cuál sería la directriz? ¿Hacia dónde está la directriz? La directriz se encuentra 5 lugares hacia la derecha del vértice, es decir, en sentido contrario hacia donde estaba el foco, siempre con respecto al vértice. Mira, si el foco se encuentra hacia acá, entonces la directriz se encuentra hacia acá, al contrario que el foco, y siempre a partir del vértice. Por lo tanto, la directriz está 5 lugares más hacia la derecha del vértice. Es todo lo que queríamos hacer con este dibujo. Ubicar que la directriz hay que sumarle hacia la derecha. ¿A quién hay que sumarle? Los 5. A la coordenada X del vértice, o sea, el 2. 2 más 5, 7. Por lo tanto, la directriz tiene un valor X igual a 7. Es una recta vertical. Entonces, la directriz, vamos a poner entre paréntesis, recta vertical. En este caso es una recta vertical, porque la parábola es horizontal. Sería X igual a 7. X igual a 7. Listo. Ya tenemos la directriz, ya tenemos el lado recto. Si nos pidieron la ecuación del eje focal, voy a poner otra vez el dibujo. Mira, para el eje focal solamente es la línea que pasa por el vértice y por el foco. Ese se llama el eje focal. Es decir, en este caso sería esta línea que voy a dibujar. Esta línea recta. Como es horizontal, igual que la parábola, o sea, es decir, la parábola es horizontal porque su eje focal es horizontal.
¿Qué es el eje focal? La línea recta que pasa por el foco y por el vértice. ¿Cuál es la ecuación de esta línea en este caso? Y igual a menos 1, ¿de acuerdo? Y igual a menos 1. Aquí, igual que la coordenada Y del foco y la coordenada Y del vértice. Y igual a menos 1. Nos lo está diciendo la ordenada del vértice y del foco. Bien, entonces ya tenemos la ecuación del eje focal. Ecuación del eje focal. Es una recta horizontal. Vamos a poner entre paréntesis, recta horizontal. Y igual a menos 1. Siempre que quiero escribir uno, escribo 2. Es que está el teclado muy raro. Siempre digo, voy a escribir 1 y escribo 2. Pero es por error. Listo. Y igual a menos 1. Listo. Esa sería la ecuación. Ahora que las ecuaciones también se pueden representar pasando, por ejemplo, este 7 hacia la izquierda. Puede quedar como x menos 7 igual a 0 para la directriz. X menos 7 igual a 0. Y en este caso, para el eje focal puede quedar como y más 1 igual a 0. Y es correcto también. Y más 1 igual a 0. Listo. Todo bien. Ahora, si quisiéramos los puntos L y R, es decir, los extremos del lado recto, tendríamos que pensar de la siguiente forma. Vamos a poner nuevamente el dibujo. Fíjate muy bien. La directriz se encuentra hacia la derecha. Vamos a dibujar. Aquí está la directriz. La parábola abre hacia la izquierda, porque es una parábola horizontal negativa que pasa por el vértice, abre en dirección hacia el foco. ¿Y qué cosa es el lado recto? El lado recto es esta línea recta que pasa por donde está el foco, ¿de acuerdo? El lado recto. Por cierto, no pusimos la ecuación del lado recto. Generalmente no te piden la ecuación del lado recto. O sea, el lado recto, como es una recta, esta recta naranja, vamos a ponerla en color verde mejor, para que sea más fácil de identificar. Este es el lado recto que pasa por el foco. Sabemos que su longitud es 20. Hace rato dijimos, el lado recto tiene una longitud de 20. Aquí está, mira. El lado recto tiene una longitud de 20. Pero su ecuación sería la misma que la coordenada X del foco. ¿De acuerdo? Si el foco tiene una coordenada X de -3, entonces la ecuación del lado recto sería X igual a -3 porque es una recta vertical. Suponiendo que quisiéramos la ecuación del lado recto, algo que casi no lo piden. Vamos a suponer que lo pidieran, vamos a apuntar. Aquí, es decir, longitud. LR igual a 20 unidades. Ecuación es X igual a -3. Bien, eso es con respecto al lado recto. Ahora, también con respecto al lado recto, sus extremos, es decir, los puntos L y R. Las coordenadas de L y de R. Okay. Entonces nos referimos a este punto que está arriba, que es el punto L, y el punto que está abajo, que sería el punto R. Entonces, si te das cuenta, el punto L tiene la misma coordenada X que tiene el foco, ¿sí? El foco tiene, como X tiene valor -3. Por lo tanto, el punto L también tiene una coordenada X, una abscisa de -3. El punto R también tiene una abscisa de -3, porque los tres se encuentran a la misma distancia hacia la izquierda, a -3 unidades. Sin embargo, el punto L está 2 parámetros hacia arriba del foco. ¿Cuánto vale el parámetro en este caso? Aquí lo calculamos, el parámetro vale 5. 2 parámetros serían 10 unidades. O sea que del foco hacia arriba se le suman 10 a la Y, únicamente a la ordenada. Se le suman 10 para obtener la coordenada Y o la ordenada del punto L. Y al foco
Se le restan 10, pero para obtener la coordenada y del punto R. Bien, solo se le suman y se le restan 10 unidades, o sea, los parámetros, a las coordenadas del foco, pero solamente a la ordenada, o sea, a la Y. Vamos a apuntar entonces puntos L y R. Aquí está el foco para guiarnos con el punto L y el punto R. Fíjate bien, este va a ser para el punto L y este para el punto R. Si el foco dice menos 3, menos 1, entonces los tres puntos tienen la misma abscisa. Menos 3, menos 3, menos 3. El punto L dijimos que hay que sumarle 10. Menos 1 más 10 nos da 9 positivo. Sería más 9. O 9 simplemente. Y menos 1 menos 10 nos da menos 11. Así que en este caso sería menos 11. Menos 3, menos 11. Y listo, ya tenemos las coordenadas de los puntos L y R. Ya tenemos prácticamente todos los datos que necesitamos. Estoy pensando si me falta algo. Sí, está faltando la excentricidad. Pero es que la excentricidad siempre va a ser igual a 1. O sea, en la parábola siempre la excentricidad es igual a 1. No hay que calcularla, simplemente recordarla. Si fuera la elipse, tendríamos que calcularla, porque va a variar en cada problema. Pero en el caso de la parábola, no. La excentricidad siempre es igual a 1. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Estoy pensando si faltó algo, pero creo que no. Muy bien, vamos a graficarla para ver si está bien. Vamos a utilizar GeoGebra. Vamos a copiar la ecuación general. Y esta es la que vamos a graficar. Bien, ya estamos en GeoGebra. La pegamos aquí. Ahí apareció la parábola. Bien, la curva. Lo voy a dejar un poquito. Ahí se ve. Vamos a ubicar los puntos importantes. Por ejemplo, el vértice. Menos 2,1. Perdón. 2, menos 1. Sí. V igual a 2, menos 1. Ahí está, miren. Corresponde perfectamente con el vértice. El foco. Menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1. Ahí está el foco. Vamos a ubicar los puntos L y R extremos del lado recto, es decir, menos 3,9 y menos 3, menos 11. Menos 3,9 y R menos 3, menos 11. Voy a alejar un poco para ver el punto R. Ahí está, el punto R. Son opciones. Tamaño de letra un poquito más grande para que se vean las letras. Ahí está. Vamos a quitar la cuadrícula por un momento. Bien, ahí se ven los puntos L, R, F, V. Los puntos L, V y R sí forman parte de la parábola. Sin embargo, el punto F no forma parte de la parábola, solamente es una referencia, es un punto de referencia. Vamos a poner la ecuación de la directriz x igual a 7. X igual a 7. Ahí está, mira, esa es la directriz. Vamos a poner la ecuación del eje focal. Y igual a menos 1. Y igual a menos 1. Ahí está, ese es el eje focal. Ahí se ve que apareció y pasa por el vértice y por el foco. Voy a cambiar el tamaño a los puntos para que sea un poquito más grande. A ver, un segundito, por favor.
Profe, ¿aún me escucha? Perdón por la interrupción. Ok, entonces ya tenemos aquí todos los elementos. Tenemos el punto L, el punto R, el foco y el vértice. Vamos a graficar la ecuación del lado recto. El lado recto, su ecuación sería eh, x igual a -3. Ahí está. Pasa por los puntos L, R y por el foco. ¿Dudas? No, ninguna. Muy bien. Excelente. Archivo, guarda. Ponerlo como parábola 3. Listo. Muy bien. Ahora vamos a aprovechar que está aquí la parábola y vamos a ver uno de los problemas más difíciles que no lo vimos en la circunferencia, pero vamos a verlo con la parábola. Uno de los problemas más difíciles con los que nos podemos encontrar cuando vemos la parábola o también la circunferencia o la elipse, aunque casi no lo he visto que pregunten en la elipse, pero sí en la parábola y en la circunferencia. Es cuando te dan únicamente 3 puntos, que pueden ser cualquiera de los puntos. Aquí para este ejemplo vamos a usar el punto L, V y R. Son 3 puntos de la parábola y a partir de únicamente esos 3 puntos tienes que encontrar la ecuación de la parábola. Y si, a veces te piden también los elementos. ¿Ok? Entonces vamos a tomar en cuenta esos puntos L, R y el vértice. Vamos a plantear este problema. Problema muy difícil. Es muy laborioso, más que nada, más que difícil. Pero debemos de saber cómo se resuelve. Este método también se aplica para cualquier otra curva, para la elipse, para la hipérbola o para la circunferencia. Pero sobre todo para la parábola y la circunferencia es donde más los pueden preguntar. Te dan 3 puntos, por ejemplo, V, 2, menos 1. Bueno, vamos a ponerle A, B y C a los puntos. ¿Sí? Puede ser A, el punto B y el punto C. Entonces, A tiene coordenadas 2, menos 1. B tiene coordenadas 3, menos 3,9. Y C tiene coordenadas menos 3, menos 11. Ok, vamos a cambiarle los nombres. Vamos a llamarlos P, Q y R. Los puntos P, Q y R forman parte de la parábola. Y vamos a ponerlos. Determinar la ecuación de la parábola. Ni siquiera nos dicen si es positiva, negativa, vertical, horizontal. Simplemente, ni si tiene vértice en el origen, o simplemente determinar la ecuación de la parábola. Que pasa por los puntos P, 2, menos 1, Q, menos 3,9, R, menos 3, menos 11. Eso es todo. Es la única información que nos da. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a esta situación? Lo primero que tenemos que hacer, y te lo recomiendo mucho, es primero identificar qué tipo de parábola es. Por ejemplo, hacer un dibujo lo más aproximado
Por ejemplo, y si dicen 2, menos 1, 1, 2, menos 1, ahí aparece un punto. Luego, menos 3,9, 1, 2, 3, y luego 9 hacia arriba, más o menos por aquí. Y el otro sería menos 3, menos 11, más o menos hacia acá. Así. Ahí se ve claramente que es una parábola que abre hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Que pasaría así. No hay ninguna manera de que esta parábola abra hacia la derecha. Así. Ninguna. Porque este punto de aquí está más arriba que este punto de aquí. Y si abriera así, en esta forma, observa como todos los puntos que están más hacia la derecha están más hacia abajo. Mira, por ejemplo, ubicas este punto y este otro punto que está aquí, el que está más hacia la derecha está más hacia abajo. Y si comparas este punto con este punto, el que está más hacia la derecha está más hacia arriba. Eso nos dice claramente que la parábola abre hacia la izquierda. Por lo menos hacia la derecha no abre. Hacia la izquierda es muy probable que sí, porque vemos la posición relativa de estos puntos, es decir, vemos que este punto está más arriba y este punto está más abajo. Lo mismo que pasaría en una parábola que abre hacia la izquierda, es decir, un punto más arriba, un punto más abajo. Y bueno, obviamente un punto que está aquí, más o menos. ¿Podría ser una parábola que abre hacia abajo o que abre hacia arriba? Es una buena pregunta. Una parábola que abre hacia abajo, no, no podría ser porque este punto de aquí y este punto de aquí se encuentran más o menos a la misma altura. De hecho, están a la misma altura, a la misma distancia desde el eje Y. No, nada más con ver la posición de los puntos, más o menos tienes una idea de qué tipo de parábola es. Bien, en este caso ya vimos que es horizontal, negativa. No sabemos si tiene vértice fuera del origen. Vamos a poner aquí, parece ser horizontal, negativa. Y ya tenemos una idea de qué tipo de parábola es aproximadamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear la ecuación de la parábola horizontal. ¿Cómo sería una parábola horizontal? Su ecuación general. ¿En dónde está el cuadrado? ¿En la X o en la Y? Sería en la Y. Y cuadrada más dx más EY más F igual a 0. Esto es una parábola horizontal. Por lo menos es la ecuación general. Ya tenemos la ecuación general. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formular 3 ecuaciones, una para cada punto. Entonces vamos a poner aquí, insertar, ecuación, corchete, y vamos a poner casos y pilas. En casos y pilas vamos a elegir el corchete que tiene 3. Más bien la pila, perdón, la llave que tiene 3. Y aquí vamos a copiar esta ecuación, la ecuación general de la parábola horizontal, aquí, también aquí y también aquí. Y en los 3 casos vamos a despejar la F, perdón, vamos a igualar a F. O sea que la F va a pasar hacia la derecha, va a pasar como menos F. En los 3. O sea que queda como, en lugar de que quede igualando a 0, va a quedar igual a menos F. ¿Para qué hacemos esto? Para poder igualarlas, para poder usar un método de igualación. Ahí está. Además de que les vamos a poner como título ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3 respectivamente. Puede ser con números romanos. Puede ser con números romanos. Ecuación 3. Yo le puse con números arábigos. Bien, ahora, ya que hicimos esto, vamos a sustituir la X y la Y por los puntos de cada, perdón, por la X y la Y de cada punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el punto P, 2 y menos 1 en lugar de X y Y. ¿Sí? En lugar de la X que pongo, 2 en la ecuación 2. Y en lugar de Y, menos 1. Así. Aquí hay otra Y que está al cuadrado, entonces, ¿qué pongo ahí? Menos 1 al cuadrado. El menos 1 va dentro del paréntesis y el cuadrado va por fuera.
Así. Lo mismo que hice con la ecuación 1, vamos a hacer con la ecuación 2, pero con el punto Q. Por ejemplo, aquí dice y cuadrada, pongo 9 al cuadrado, porque el punto Q tiene un 9. Sería 9 al cuadrado. ¿Bien? Para la X, ¿qué pongo? Pongo menos 3, D por menos 3. Vamos muy bien. Luego para la Y, aquí pongo otra vez 9. Y en ningún momento he tenido que cambiar los valores de la D de dedo, desde la letra mayúscula D, la E ni la F. De hecho, esas son las incógnitas. No la X ni la Y, sino las letras mayúsculas. La D, E y F son las incógnitas. Bien. En la última tengo que cambiar los valores del punto R. Bien. Ok. Mira, los puntos se pueden llamar como sea. Puede ser P, Q, R, A, B y C, M, N, O. Estoy cambiándolo nuevamente a B y C, para que no nos confundamos con el punto R del lado recto, no tiene nada que ver. Aunque de hecho de ahí salió, pero no vamos a mencionar eso. Simplemente vamos a quedarnos con la idea que son 3 puntos que están sobre la parábola, o que forman parte de la parábola. Muy bien. Entonces, el punto C, para los datos de la tercera ecuación, quedaría como menos 11 al cuadrado, menos 11 al cuadrado. Luego sería menos 3, D por menos 3, y E por menos 11. Listo. Hasta aquí vamos bien. Hay varios métodos para resolver esto. Está el método de igualación, método de suma y resta, método de Kramer, método de Gauss, método de Gauss-Jordan. Hay muchos métodos. Para este ejemplo, para esta explicación, vamos a utilizar el método de igualación en combinación con método de suma y resta. Igualación con suma y resta. Entonces vamos a simplificar las ecuaciones, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar las ecuaciones, que sean más sencillas. Simplificamos. Por ejemplo, menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? Aquí sería 1 simplemente. D por 2 nos da 2D. Fíjate cómo lo pongo. Pongo 2D con la D en minúscula. Y además la D la pongo en color rojo porque es la incógnita. E por menos 1 es menos 1E. O sea que pongo menos 1E. Y la E la pongo en rojo. Y esto es igual a menos F. En rojo. La segunda ecuación sería 9 por 9, 81. Menos 3D con D minúscula. Más 9E igual a menos F. La F en rojo. 11 por 11 son 121. Menos por menos es más. Luego quedaría menos 3D con rojo. Menos 11E igual a menos F. Las letras, las incógnitas en rojo. Vamos bien. Listo. Las cambié por minúsculas. Listo. Ya tengo las 3 ecuaciones simplificadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar ecuación 1 y ecuación 2. Las igualamos. Eso quiere decir que vamos a tomar el lado izquierdo de la ecuación 1 sin tomar en cuenta la F y lo vamos a igualar con la ecuación 2, solo el lado izquierdo de la ecuación 2, sin tomar en cuenta la F. Así. Eso se llama igualación, es un método de igualación, porque se juntan los dos despejes, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la ecuación 2 y la ecuación 3. De preferencia hacemos esto en columnas, para que se entienda mejor. Entonces, igualamos la ecuación 1 y la ecuación 2
Y simplificamos, obviamente. Y aquí igualamos la ecuación. Puede ser la 1 con la 3 o la 2 con la 3. Ecuación 2 y ecuación 3. Entonces copio la ecuación 2, solo del lado izquierdo, sin la f. Igual, solo del lado izquierdo, sin la f. Listo. Fíjate lo que vamos a hacer a continuación. Mucha atención, está muy fácil. Mucha atención. El 81, el menos 3D y el más 9e se van a poner debajo de sus términos semejantes. Pero en el siguiente renglón. O sea, aquí. Pero van a cambiar de ciclo. O sea, 81 cambia a menos, 3D cambia a más y 9e cambia a menos. Y queda igualando a 0. Porque se pasaron hacia la izquierda. Solo que es más fácil así, organizarlos para que queden términos semejantes. Y hacemos la suma y resta, ¿de acuerdo? Por eso se llama igualación en combinación con suma y resta. Por ejemplo, los términos independientes 81 y 1 nos da como resultado menos 80. Aquí nos da menos 80. Más 2 más 3 nos da más 5D. La D la ponemos en rojo. Ahorita la pongo en rojo. Y menos 10E igual a 0. Así. Las letras, las incógnitas, las ponemos en rojo. Que no se nos olvide que son las incógnitas. Esta ecuación que quedó, pasamos el término independiente hacia la derecha. Por ejemplo, menos 80 pasa sumando. Quedaría más 5D menos 10E es igual a más 80. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 4. Ecuación 4. Hacemos lo mismo del otro lado. Un momentito. Ok, entonces, esto de aquí lo copiamos. Ponemos abajo. Le cambiamos de signo a todos. Y igualamos a 0. Sumamos y restamos por columnas. Términos independientes. 121 menos 81. Nos da 40. Con el signo del número más grande. Menos 40. 3 menos 3D se eliminan. En este caso va a ser más fácil porque se elimina la D. Y 9 más 11 son 20. 20E. Entonces ya se va a resolver más fácil. Ya más 20E igual a 0. Generalmente no se eliminan las variables. O sea, por ejemplo, no debería eliminarse. Si no se elimina, tendríamos que aplicarle entonces ahora las dos ecuaciones, la 4 y la 5, tendríamos que hacer un sistema de ecuaciones con ellas. Ecuación 5. Pero como aquí se va a simplificar la ecuación 5, ya no va a ser necesario hacer otro sistema de ecuaciones. Es decir, de aquí despejamos la e directamente en la ecuación 5. Ese es un caso especial en el que está más fácil. En este caso, no fue necesario un sistema de ecuaciones con la ecuación 4 y 5. Ecuación 4 y ecuación 5. En otros casos sí. Se tiene que hacer por método de igualación, sustitución, suma y resta o determinantes, cualquiera de los métodos. Pero en este caso no. Porque esta ecuación, la ecuación 5, se puede despejar fácilmente la e. Nos va a quedar como el 40 que pasa sumando y el 20 que pasa dividiendo. Entonces quedaría como que e igual a 2. Y listo. Ya tenemos el valor de e igual a 2. E es igual a 2. Si e vale 2, entonces de ahí puedo determinar el valor de d
con la ecuación 4. Tomo la ecuación 4, puedo encontrar el valor de D. Ahora resolvemos ecuación 4 para D. Muy bien, entonces resolvemos para la E. Despejamos E. Sería E es igual, menos 10 igual a 80 menos 5D. Pero como la D vale, no es cierto, tenemos que despejar la D, perdón. Entonces el 10E pasa para allá hacia la derecha sumando. Entonces sería 80 más 10E. Pero como la E vale 2, entonces sería más 10 por 2. Igual a 80 más 20. Y esto es igual a 100. Es decir, que 5D igual a 100. Por lo tanto, la D vale 100 sobre 5. O sea que D vale 20. 100 dividido entre 5 nos da 20. Ya tengo el valor de D. Y ahora ya nada más tendría que encontrar el valor de F. Lo puedo encontrar con dos de los despejes. Por ejemplo, tomo la ecuación 1. Ahí está. Y tomo la ecuación 2. ¿Por qué tomo dos despejes? Porque tiene que salir lo mismo. Es como una comprobación. Si lo hago en uno solo, no me consta que esté bien. Pero si hago esto con dos despejes y me sale lo mismo, quiere decir que está bien. ¿De acuerdo? Es una comprobación. Por ejemplo, aquí dice 1 más 2 por D. Si D vale 20, sería 1 más 40 menos 1 por E, o sea, menos 2. Nos tiene que dar el valor de F. Entonces sería 40 menos 2 más 1, sería 39. 39 es igual a menos F. O sea que F vale menos 39. Así. Ahora, si nos sale lo mismo aquí, es que está bien. Dice 81 menos 3 por D. D vale 20. ¿No? Entonces sería 3 por 20, 60. Más 9 por E. E vale 2. 9 por 2, 18. 61. Perdón, 81 menos 60 más 18. Nos da 39. Entonces F igual menos F igual a 39. Le cambio de signo y quedaría como F positiva igual a menos 39. Quedó exactamente lo mismo. Por lo tanto, queda exactamente comprobado. Perfectamente comprobado. Los resultados son 100% correctos. ¿Sí? Entonces ya tengo los valores de D, E y F. Nada más lo que tengo que hacer ahora es copiar la ecuación que está aquí y cambiar los valores de D, E y F por los valores que encontré. Finalmente, tenemos y cuadrada. En lugar de D que pongo el valor de la D. La D vale 20. El valor de la E, que sería 2. Y la F, que vale menos 39. Y listo. Esa es la ecuación general de la parábola. Y de ahí puedo sacar la ecuación ordinaria. Si tuviera que obtener. Vamos a ver si quedó como estaba al principio. Recordamos que en el problema anterior nos dieron esta ecuación. Y luego le hicimos todo el análisis para encontrar todos los elementos. Aquí está. Dice y cuadrada más 20x más 2y menos 39 igual a 0. Perfecto. ¿No hay dudas? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces continuaríamos mañana. Sí, hasta mañana. Hasta mañana.